Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Miguel Alejandro Mata Gallegos del equipo 4, presentando mi actividad número 6, la cual es la práctica de mi controlador llamado Primer Proyecto de Programación en Micro C, que es encender un LED. Voy a empezar explicando primero qué es lo del código de Micro C Pro. Entonces vamos con la configuración del código. En las configuraciones generales del proyecto podemos cambiar algunas cosas importantes para el desarrollo del código. En la parte izquierda tenemos algunas modificaciones como es la selección del oscilador, temporizador de encendido y entre otras más. En la parte derecha observamos que el PIC tenemos seleccionado y así si quisiéramos podemos cambiarlo desde aquí. Desde abajo de eso tenemos la frecuencia con la que trabajaremos. En este caso lo tendremos en 4 MHz. Lo importante de este apartado es que el registro de configuración, la cual tenemos en la configuración 1, lo que es 0x2fe4 y en la configuración 2 0x0700. Ahora vamos con el sistema hexadecimal, decimal y binario. Ahora sí, MicroC trabaja con el lenguaje de programación C y con 3 sistemas de numeración: sistema hexadecimal, decimal y binario, como le dice el título. El sistema de numeración hexadecimal es intermedio entre el sistema decimal y el sistema binario. Formas de numeración para seres humanos y computadoras. En el sistema decimal se usan agrupaciones de 10 símbolos diferentes, 0, 1, 2, 3, hasta llegar a 9, para representar diversas cantidades. Es un sistema de base 10. En el sistema binario solo hay dos símbolos, el 0 y el 1, y se usan en las computadoras digitales porque es relativamente simple fabricar transistores que operan en dos estados diferentes, corte y saturación. Está en base 2. El sistema hexadecimal está en base 16, es decir, cuenta con 16 dígitos, cuenta con los dígitos del 0 al 9 y de la letra A a la F. Vamos con el registro Ansel. El registro Ansel se utiliza para configurar el modo de entrada de un pin de entrada o salida, como analógico. Si se pone el bit Ansel apropiado a nivel alto, todas las lecturas digitales del pin se leerán como 0 y permitirán que las funciones analógicas del pin funcionen correctamente. Es decir, se establece el bit Ansel en alto para cualquier pin que se desee utilizar la función analógica. De lo contrario, se configura bajo para utilizar la función digital. Eso también lo encontraremos en el datasheet. Ansel 1 analógico y Ansel 0 digital. El registro Ansel es igual Ansel pero con la X al final, digo la H al final. El registro Ansel y Ansel son lo mismo, los dos configuran el modo de entrada de un pin ya sea analógico o digital. Veamos en el datasheet donde nos resumen los pines del microcontrolador. Y veremos que en el apartado analógico donde se nos muestran los pines analógicos, si miramos el circuito en Proteus podemos ver también un ejemplo, como el pin 8 se llama RE0AN5. AN es la denotación de analógico, así que si configuramos los pines como analógicos, estaremos activando el pin AN. De lo contrario, que si configuramos como digital, estaremos utilizando los pines, por ejemplo, RE0. Los dos registros controlan el AN0 y el AN13, ¿están operativos o no? Cada bit del registro controla un pin como se muestra a continuación. Son dos tablas, está el Ansel y el Ansel. Cada uno cuenta con 8 bits y Ansel solo complementa lo de Ansel. Es por eso que en cada código configuramos los dos, el Ansel y el Ansel, en estado lógico 0 para configurar todas las entradas y salidas como digitales. Ahora vamos con los registros. Después de esto podemos ver dos registros. Los programas configuran y usan los puertos a través de dos registros de uso especial, el TRIS y el port. Como lo vimos al inicio, un PIC puede tener varios puertos que suelen denominarse de la letra A a la G. En este caso, el microcontrolador que usamos tiene puertos que van desde la letra A hasta la letra E.
Los registros de uso especial para un puerto en específico se le denomina por el registro TRIS o PORT, seguido de la letra del puerto, como lo es lo que tenemos en nuestro código que configuramos los pines del dicho puerto C. Al poner un 0, un bit de registro TRIS, el pin correspondiente del puerto se configurará como una salida de manera similar al poner a uno del bit de registro TRIS, bit 1. El pin correspondiente del puerto se configura como una entrada. Esto es más fácil de recordar. 0 es una salida y 1 es una entrada. Ahora vamos con lo que es el while. En el apartado de instrucción, while es una estructura de control repetitiva que puede impedir la ejecución de un conjunto de instrucciones si la evaluación de la expresión relacional es lógica o falsa. Digo que es lógica, es falsa. Esto significa que convierte en repetitiva únicamente cuando la evaluación de la condición es verdadera. Después tenemos un conjunto de instrucciones RC7 bit igual a 1. Esa instrucción colocamos en el verdadero 1 lógico del pin 7 del puerto C, activando en este caso el LED que tenemos conectado encendiéndose. Después de eso tenemos otra instrucción, delay ms, la cual es un retardo de 1000 milisegundos o un segundo. Ahora veremos lo que es el RC7 bit igual a 0. Ahora veremos nuevamente la instrucción al pin 7 del puerto C, pero esta vez tenemos un 0 lógico apagando en este caso el LED que tenemos conectado a dicho pin. Nuevamente también tendremos un retraso de un segundo, o sea, los 1000 milisegundos. Ahora vamos con lo que es los componentes electrónicos del Proteus. Antes que nada, veremos los componentes electrónicos utilizados en esta práctica. Primero que nada, tenemos que en el centro de nuestro circuito el componente más importante, el microcontrolador PIC16F887, el cual es, por decirlo así, el cerebro de todo nuestro proyecto. Es como el motor, por así decirlo. Hacemos uso también de 8 LEDs normales, de los cuales tenemos que encender solo uno de ellos. Conectando a este LED de manera paralela tenemos un buzzer. Conectando igual de manera los LEDs tenemos un set de 8 resistencias de 330 ohms cada una. En la parte de arriba del microcontrolador tenemos un MCLR o reinicio maestro junto a la resistencia pull-up. Para la realización de esta práctica hicimos el uso de dos software muy importantes. El primero es el que estamos viendo en pantalla, el Proteus, donde nos permitimos desarrollar el circuito de manera virtual. Del otro lado tenemos el programa MicroC, que fue el que acabo de explicar, que nos permitió desarrollar el código de lenguaje C para la programación del microcontrolador. Ahora vamos a conocer al PIC. Dicho todo esto, podemos empezar detallando algunos aspectos técnicos del componente importante de este circuito, que es el PIC, no sin ayuda del respectivo datasheet que vemos a continuación. Dentro del datasheet observamos demasiada información del respectivo microcontrolador, pero que solo veremos los aspectos que permitirán entender el funcionamiento del PIC en nuestro circuito. Vamos con el diagrama de pines. Si vamos a la página 8 del datasheet, observamos el diagrama de los pines del microcontrolador, cada pin con su respectivo nombre. Este PIC cuenta con 40 pines que si observamos la hoja siguiente, podemos ver un resumen de cada uno de los pines, observando una tabla con cada una de las entradas o salidas. En esta hoja solo se nos da un resumen, pero podemos ver rápidamente que se encuentra en cada pin, así como es en el pin 1 que tomaremos de ejemplo, donde encontramos la entrada RE3 y se nos dice que cuenta con un MCLR y un pull-up. Así nada más, resumidamente, pero aunque veremos cada detalle adelante. Nótese que se nos muestra una notita que nos menciona que el pull-up del pin 1 es activado solamente con la configuración del MCLR externo, como lo es que tenemos conectado en nuestro circuito. Es decir, usamos el datasheet para saber la conexión de cada pin, cada entrada o salida de nuestro microcontrolador y así obtener un resultado correcto
puesto que no se trata de conocerlo como se haya dado la gana. Ahora vamos con el diagrama de bloques. Después de esto, nos vamos a la página 17 de la hoja de datos y observamos el diagrama de bloques. Este diagrama nos facilita visualmente cómo está formado el PIC internamente. Podemos destacar que este diagrama, por ejemplo, los puertos y los pines que cuentan cada puerto. Así es como observamos que este microcontrolador cuenta con 5 puertos: el puerto A, el puerto B, el puerto C, el puerto D y el puerto E. En las hojas siguientes observamos la descripción de cada uno de los pines, ahora sí, mucho más detallados. Retomando el ejemplo anterior del pin 1 del microcontrolador, buscándolo en la hoja de datos, observamos que se nos muestra que este pin cuenta con 3 funciones: RE3, MCLR y BPP, cada uno con su respectiva descripción. Así como en la función RE3, donde se nos dice que es una entrada de propósito general, la función MCLR, donde dice que es un Master Clear o reinicio maestro con un pull-up interno, como lo observamos anteriormente en su circuito. Como bien observamos, esto venía resumidamente en la hoja anterior, y todo esto nuevamente nos indica cómo es, cómo se conecta y cómo se trabaja con el MCU. Ahora vamos con los puertos de entrada y salida. Hay hasta 35 pines de entrada y salida de propósito general disponibles en el microcontrolador, dependiendo de los periféricos habilitados. Algunos o otros pines pueden no estar disponibles como entrada y salida de propósito general. En general, cuando un periférico está habilitado, el pin asociado no puede ser utilizado como pin de entrada o salida de propósito general. Pero un puerto es un elemento microcontrolador que se le permite la comunicación con otros componentes electrónicos, por ejemplo, interruptores, indicadores luminosos, sensores, motores y muchos otros. En general, los puertos pueden ser de entrada, salida o bidireccionales, y resultan esenciales para que un microcontrolador efectúe sus tareas. También se le denomina puertos o pines de uso general porque no tienen asignada una función de antemano, sino que el diseñador, en este caso nosotros, se las asignamos de acuerdo con la aplicación que se desarrolla. Los puertos del PIC16 pueden ser hasta 8 terminales, y cada una de ellas se puede configurar para funcionar como una entrada o salida. Esto se configura con lo ya dicho del código realizado del programa MicroC Pro. Entonces, ya dicho toda esa información, podemos ver una demostración en Proteus. Ahora pasamos a nuestro circuito en Proteus para hacer la demostración. Activamos el circuito y observamos cómo el LED conectado al pin 7 del puerto C enciende de manera intermitente como se lo programamos en el código. Y junto con este, el buzzer, que junto al ritmo del LED hace un ruidito cada vez que este enciende. Viendo la demostración, entonces damos por finalizada la explicación lo que es el código microC y de la actividad 6 en general. Espero que se haya entendido y que esté bien. Gracias.